respuesta sea igual a la palabrita sí, por eso está entre comillas doble, este string con este string se usa equals. Si son iguales, vuelve a repetir. Cuando no se cumple esta condición, se termina y sigue en las líneas siguientes. Calcula el promedio, muestra los contadores. Bien, aquí entonces, si esto se cumple, vuelve a repetir. Así funciona el do while. Pero si es falsa la condición, termina y sigue con esta siguiente. Vamos a ver si esto funciona o no. Esto se llama pedido del operador. ¿Por qué? Porque vos le preguntás y él te responde en una variable. Y esa variable vos la utilizás aquí para armar tu condición en este do. Bien, esto se llama, ya te voy a explicar cómo se llama eso. Vamos a guardar, tiene un nombre, digamos. Vamos aquí en esta parte, ingresé un número. Fíjate que me pide directamente, no me pide un valor de n como lo hacía el algoritmo anterior, donde te pedía un valor de n, sino que te pide ingresar un número. Yo voy a ingresar, no sé, un 4. Pero ¿por qué me saltó directamente a esta parte? ¿Por qué no me pidió sí o no? ¿Por qué no me dejó hacer la lectura en esta variable res? ¿Por qué me saltó directamente y se terminó? Fíjate, se terminó el algoritmo aquí. ¿Por qué? Acordate cuando usamos nextLine, tenés que fijarte las lecturas anteriores. Y tengo un nextIn. Aquí le diste un número, por tanto queda una basurita y capaz que sea esa basurita que no se haya leído. Para solucionarlo, haces un nextLine para que se lea el fin de línea que se ha producido al usar este next, ¿sí? Al leer un número. ¿Estamos bien? Entonces guardamos de vuelta, ejecutamos. Aquí ingresó un número 4. Fíjate, ahora me pregunta, ¿sí? Eso era lo que falta, lo que pasaba. ¿Sí? Había que limpiar el fin de línea. Bien, siempre ten en cuenta eso, cuando pase eso es por esa parte, ¿sí? Ahora, ¿desea continuar, sí o no? Yo le voy a decir que sí. O sea, estoy ingresando sí en esta parte y se está guardando en la variable res, que es de tipo string. ¿Sí? Es una respuesta. Vamos a darle enter y fíjate, volvió a pedir un número. ¿Por qué? Sí se guarda aquí. Mientras sí es igual a sí, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero que no. Entonces, mientras esto sea verdadero, vuelve a repetir. O sea, lo que hace Java es volvemos, y vuelve aquí y pide de vuelta el número. Ingresa un número, fíjate que te está pidiendo aquí. Entonces yo digo un 8. ¿Deseas continuar? Le digo que sí. Un menos 4. ¿Deseas continuar? Le digo que no. Y se terminó. Fíjate que cuando dije que no, se guardó un no en la respuesta. No es igual a sí, falso, porque no son iguales. Se termina y sigue Java con las líneas siguientes. Así, calcula el promedio, muestra, muestra y muestra. Y es lo que vemos aquí. Calculé el promedio de los positivos y fíjate, dice, un negativo se ingresó. ¿Por qué? Sí, porque había un número negativo. Fíjate que era el menos 4, ¿que no? ¿Sí? De esto te das cuenta que esta repetición termina cuando el valor que se cargue aquí es igual al de la condición, o sea, se cumple la condición. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto se llama controlar la repetición mediante un valor centinela, o sea, cuando vos tenés una variable y esa variable está en la condición de la estructura repetitiva y determina si termina o no termina la estructura, eso se llama controlar el bucle o la estructura mediante un valor centinela. ¿Sí? Así se llama esto, porque fíjate, depende de lo que se carga y como está en la condición, esto determina si termina o no termina esta estructura repetitiva. Entonces, fíjate ahí, eso se llama controlar el bucle mediante un valor centinela. Pero ¿qué pasa si yo ingreso acá, está igual a sí minúscula, ¿no? Entonces yo ingreso un 4 y le digo que sí. Que, por ejemplo, un sí mayúscula. Y se terminó. ¿Por qué? Porque sí está en mayúscula. Si mayúscula es igual a sí minúscula, no. Por tanto, ahí fíjate que estaría un poco mal, pero él te dijo que sí. Para solucionar esto, lo que podés hacer es poner 1. Vamos a probar 1. Vamos a preguntar lo mismo y vamos a agregar la palabrita sí en mayúscula. De esta forma estamos preguntando uno lógico. Se puede cumplir esta o esta. O también puedes agregar otra, no hay ningún problema. 5 y yo le digo sí en mayúscula.
si mayúscula es igual a si minúscula, no, falso. Pero el O, acordate que tiene que haber un verdadero a la parte izquierda o parte derecha o un verdadero en los dos lados. En este caso vamos a ver si se cumple aquí. Sí, esta palabrita en mayúscula es igual a esta, sí, verdadero. Por tanto, vuelve a repetir. De esta forma, vos ya pones, se hace más amplio todo el sistema, o sea, tanto para minúscula y mayúscula. Y se puede. Ahora, hasta ahí ya tendríamos controlado mediante un valor centinela. Lo siguiente que vamos a hacer a este mismo algoritmo, vamos a copiar otro. Bien, aquí vamos a copiar, vamos a crear otro main. Sí, un main 3. Main 3 con un método main. Bien, vamos a copiar todo este algoritmo que tenemos aquí. Lo copiamos. Lo pegamos. Aquí, vamos a minimizar esto. Minimizamos esto. Bueno, yo tengo esa parte, ¿no? Seguro vos no la tenés, pero aquí he copiado el algoritmo lo mismo. Vamos a hacer esta parte. O cuando se ingresa. Vamos a usar un do ahora no a pedido del operador, sino cuando se ingresa un número entre 5 y 10, el algoritmo se tiene que terminar. Por ejemplo, yo tecleo el 5, un valor entre 5 y 10, por ejemplo un 7, y se termina. El ingreso un 7 se termina el algoritmo. ¿Cómo sería eso? Para hacer eso vamos a usar lo mismo. Vos no sabés cuándo él va a ingresar un 7 o un 6, un 5, un 8, 9 o un 10. Un valor entre 5 y 10, no sabemos cuándo. Por tanto, esto tiene que quedar igual. ¿Sí? Ahora, como no ha pedido el operador, vamos a sacar esta parte. Ya no necesitamos la variable tampoco. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que cuando él ingrese un número entre esos valores, como dice, que esté entre 5 y el número 10. Entonces vamos a decir, ¿cuál es el número que se ingresa? La variable num. Entonces aquí en la condición yo voy a poner la variable num. ¿Cómo tiene que ser? Mayor o igual a un valor de 5 y ese mismo número tiene que ser menor o igual a un valor de 10. Porque me dice, che, cuando se va a terminar cuando se ingrese un valor entre 5 y 10. Por tanto, la condición que vos tenés que poner aquí es que el número esté entre 5 y 10. Pero ¿por qué me da un error? Dice, no se puede resolver la variable. ¿Por qué? Porque la variable está dentro, fíjate, está inicializada dentro. Por tanto, para solucionar, lo que voy a hacer es crearme afuera la variable num. Y aquí adentro solamente la utilizo. De esta forma ya la puedes utilizar aquí en esta parte. Bien, vamos a guardar, vamos a probar si estaría bien así o si tendríamos que cambiar algo. Ingreso un número, yo me ingreso un 6, un 9. Ingreso otro número, 5, 8. ¿Por qué no sale? Si decía el enunciado que iba a terminar cuando se ingrese un valor entre 5 y 10. ¿Por qué no está saliendo? ¿Por qué no termina esto? Y me muestra ya los contadores. Y acumulador y el resultado final. ¿Por qué? Porque vos pusiste, está bien, pusiste la condición perfectamente. Una de las formas para hacer esto, fíjate, vos pones un 9. 9 está bien, se calcula, por acá la selectiva es positivo, cuenta los positivos, se acumula. Viene acá al final y dice, 9 es mayor o igual a 5, verdadero. Y 9 es menor o igual a 10, verdadero. Todo esto es verdadero. Como es while, vuelve a repetir. Y vuelve a pedir el número. Por eso dice así. Pero yo quería que esto se termine cuando me ingresa un valor entre 5 y 10. Y no está terminando cuando se ingresa un valor entre 5 y 10. Por tanto, lo que podemos hacer, una de las formas más fáciles es encerrar toda la condición, toda esta condición, y adelante poner un negador. ¿Sí? El operador lógico de negación, el no. O sea, si esto sería verdadero, con el negador se va a volver falso. Si esto sería falso, con el negador se vuelve verdadero. ¿Sí? Este negador solamente necesita algo a la derecha, una condición a la derecha, y niega el valor que tiene esa condición. ¿Sí? Vamos a ver, ahora ingreso un 8, se tendría que terminar. Y está perfecto, se ha terminado. Bien. ¿Por qué? Porque se termina cuando se ingresan valores entre 5 y 10. Por ejemplo, yo ingreso un 3, está bien. El 2 también está bien. Ingreso un 20, también está bien. Ingreso un 6. El 6, fíjate, 6 es mayor o igual a 5, verdadero. Es menor o igual a 10, verdadero. Toda la condición esta que estoy pintando es verdadera.
el while estaría perfecto para que vuelva a repetir. Pero como le puse un negador, quiere decir que si esto es verdadero, con el negador se hace falso. Y el while, cuando esto es falso, termina. Por tanto, sigue, calcula el promedio, muestra, muestra. ¿Sí? Fíjate que terminaría y ahí está. Terminó perfectamente. Eso sería una de las formas, negando toda la condición. Vos ponés la condición tal cual como está en el enunciado y aquí lo negás. Otra forma sería poniendo lo contrario a esto, poniendo lo contrario a las condiciones, digamos. A ver, vamos a probar, ahí cómo sería. Bien, esa era la más fácil. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quisiera negar esto? Ponerle que acá dice mayor o igual, lo contrario es menor, ¿sí? Porque acá dice valores mayores o iguales a 5, o sea, de 5 para adelante. Entonces yo voy a poner lo contrario, menores. Y aquí a esta condición dice, la variable num tiene que ser menor o igual a 5, menor o igual a 10, digo. Entonces de 10 para abajo, entonces acá lo voy a poner lo contrario, sería mayores a 10. Y acá en vez de i podemos poner un no, es lo lógico. Vamos a ver si funciona o si hay que cambiar algo, a ver. Ingreso un 2, ingresa, bien, 3, ingreso un 7, se terminó. Bien, una de las formas es negando toda la condición, como viste hace rato, y otra es cambiando cada uno de los operadores relacionales. Si tenés mayor o igual, pones menor. ¿Sí? Si tenés menor o igual, pusiste mayor. Fíjate, es de acuerdo a lo que vos veas. El número, hace rato, ¿cómo era? Fíjate que el i también lo cambias por o. Y el menor igual, fíjate, vos siempre guíate por la variable. La variable tiene que ser menor o igual a 10. Entonces sería valores menores o iguales a 10. Lo contrario sería valores mayores a 10. ¿Sí? Y así vas sacando prácticamente cada una de las condiciones. Es poner lo contrario nada más. Y ahí está, se ha terminado. ¿Sí? Hasta ahí, en esta parte ya tenemos. Esto también es controlar el bucle mediante un valor centinela, porque si te das cuenta, según lo que valga esa variable, está determinando si se termina o no la repetición de este do while. Bien. Bien, esto le sirve, por ejemplo, acá dice se termina con el número entre 5 y 10. Ahora, ¿qué tal si te dicen se termina cuando el número es par, por ejemplo? Se termina cuando se ingresa un número par. Entonces yo digo, pongo aquí la condición del número par. Yo le saco el resto a ese número con el valor de 2 y eso si es igual a un valor de 0, quiere decir que el número es par. ¿Sí? Yo pondría aquí a la condición un negador y digo, fíjate, lo niego. Si pongo la condición tal cual y lo niego. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, yo ingreso un 5, sigue funcionando, o el 7 es impar, ¿no? El 9 también, pero cuando ingreso un 2, se termina. ¿Por qué? Porque el número era par. ¿Sí? Entonces puede ser así, negando, o si no poniendo lo contrario. Si acá dice que es igual a 0, yo voy a poner, puede ser distinto de 0. Va, eso no es distinto. Distinto en Java es, ahí está. ¿Sí? Este signo, igual, y el igual. Ese es distinto en Java. Cambié el igual por su contrario, el distinto. Por ejemplo, ingreso un 9, el 7 son impares, ingreso un 4, se termina. ¿Viste? Se terminó. Es de acuerdo a la condición que vos veas, digamos. ¿Sí? Puedes poner si es igual a 0, si es positivo, o si es positivo es re fácil, ¿por qué no? Si es positivo puedes poner mayor a 0 y lo negás. Ahí está, ¿o no? O podés poner num menor o igual. ¿Sí? También. Bien, es de acuerdo a la condición y ir practicando prácticamente. Bien, hasta ahí vamos a... copiamos todo esto que tenemos aquí. Vamos a hacer otro ejemplo, en este caso lo vamos a hacer con el while. A ver si se puede. Ya vimos dos estructuras, ¿sí? El do, el for, ahora falta el while, solito. Hay otra estructura que se llama while, que es solito, digamos. Es una estructura repetitiva en sí, toda la estructura repiten. ¿Sí? Vos tenés que darte cuenta solamente que el for usa una variable de control, ¿sí? Y tiene estas tres partes. Si la condición es verdadera, se ejecuta lo que tiene acá adentro.